Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Como saben algunos de ustedes en YouTube, de vez en cuando hago encuestas. Bueno, hice una sobre qué cajita analizar primero, si la de Darth Vader o la de Luke Skywalker. Salió Darth Vader, no me sorprende, y además con bastante ventaja, así que nada, ha tocado jugar unas partiditas con él para poder traer lo mejor en este vídeo. Y estuve valorando muy fuerte analizar primero el Vader que ya venimos sufriendo o disfrutando, dependiendo cada uno. Pero bueno, vamos primero con este. Creo que terminaré toda la cajita, luego traeré el otro Vader y más adelante en un futuro haré un vídeo comparándolos, sobre todo con un meta más estable, ¿no? Cuando ya la gente lo haya podido jugar mucho más y podamos tener cifras, porque ahora todos son impresiones de partidas y de lo que he hablado con alguna gente, ¿no? De hecho, saludo aquí a Markup, que nos hemos jugado una partidita y me han dado 40 audios hablando de este personaje en varios días. Bien, lo primero, aporta 7 puntitos a la escuadra. Aporta solo 3 puntos de fuerza respecto al otro Vader, que son 4. Y como siempre, pues como es Anakin y es Darth Vader, no podemos meter en el Strike Team ni en la lista Premier ni otro Anakin ni otro Darth Vader. Esto no es nuevo. Importante es que es de la edad de la rebelión, Age of Rebellion. Por tanto, no es como el otro Vader, que lo podemos meter es donde nos dé exactamente la gana. Este está muy concreto en el tiempo, por tanto cuesta un poquito hacer listas, pero al final del vídeo propongo 3, como suelo hacer siempre. Bien, lo primero. Tiene 12 de vigor y 3 de durabilidad, es decir, 12 de vida, ¿vale? Vamos a poder recibir hasta 12 daños antes de quedar herido, lesionado, y 3 de durabilidad. Entonces tenemos otra vez el personaje con más vida de todo el juego, ¿no? El otro Vader y este son los personajes con más vidas y la verdad es que lo vamos a agradecer muchísimo y va a ser una molestia muy grande para el rival. Palabras clave, bueno, Force User, Galactic Empire y Sith. Por ahora sabemos que Force User interfiere normalmente de forma negativa, ¿no? Por ejemplo, con los Inquisidores o con otro tipo de Grievous y demás, que cuando hieren a un Force User recuperan fuerza y pasan cosas. Por tanto, eso por ahora es más negativo que positivo. Galactic Empire, bueno, pues ayudará a sinergias con otras unidades como los Stormtroopers, ya veremos cuando analicemos esas dos unidades. Y Sith por ahora es una sorpresa, ¿no? Entonces quizá con un futuro Palpatine o entre, no lo sabemos, algo puede influir. Viene cargadito de capacidades este sirviente del emperador. Vamos a analizar una a una. La primera, la capacidad táctica, you don't know the power of the dark side, ¿no? No conoces el verdadero poder del lado oscuro. Cuando lo activamos, podemos quitar 2 daños o un estado a Vader y además recuperamos 1 de fuerza. Importante, es de sí mismo, no es acción de curar que puedes hacerlo en área, no. Es a sí mismo quitar 2 daños o una condición y recuperar 1 de fuerza. Por tanto, aunque tenemos 3 puntos solamente, ¿no? Solamente aporta 3 puntos de fuerza, en cuanto lo activamos, ahí tenemos el cuarto. Y si queremos usar Shatterpoint en él, volveremos a generar otra vez este efecto. Por tanto, es hasta 5 puntos de fuerza. Solo no. Ya veremos que podemos generar todo lo que queramos. Ahora verán por qué. Ventajas de esta capacidad táctica, aparte de las que son evidentes, es que si vive 12 y podemos quitarle 2 puntos de daño cada vez que lo activamos, es que es muy tanque. Vamos a aguantar mucho. Y ya veremos que una de las dos posturas, que es la de más tanque y utilidad, puede ser una bestia que nunca se vaya de la mesa y que sea un dolor para el rival. Además, si nos meten un pineado, un expuesto, lo que sea, poder quitárnoslo para que nuestra activación sea full del todo, es fortísimo, ¿no? Que es una de las cosas que se hace con el otro Vader. Le pones un pineado, le pones un desarmado y minimizas mucho su impacto. Este se va a curar y va a poder ir con todo hacia adelante. Después, capacidad activa. Anger, hate, aggression, ¿no? Furia, odio y agresión. Por un puntito de fuerza, esta unidad puede hacer un dash. Si lo hace, añadimos 3 dados a nuestra siguiente tirada, pero si sacamos 1 o más fallos, vamos a ganar el estado de expuesto. Bueno, está muy bien. Prácticamente lo vas a querer hacer siempre, ¿no? Porque entre avanzar más este dash vas a llegar prácticamente a cualquier objetivo en la mesa. Ya me entienden, ¿no? Que esté en un radio normal. Y tirar 3 dados más a los que ya tiramos para meter una cantidad de daño brutal y estados y efectos y demás, siempre está bien. Claro, ya nos cuesta 1. Por tanto, en cuanto sea herido, va a empezar a doler un poquito más. La ventaja que como recuperamos, ahí más o menos se va contrarrestando. Después, capacidad reactiva. You are unwise to lower your defenses. Bueno, eres un poco estúpido por bajar tus defensas, algo así. Bueno, unwise es un poquito más polite, no es un poquito más educado. Por un punto de fuerza,
cuando somos elegidos, ¿no?, por un rival para hacer un ataque contra este Vader, antes de que tire dados, pagamos 1 de fuerza y se resuelve del modo normal el ataque. Si el rival tiene 1 o más fallos en esa tirada, va a recibir inmediatamente 3 dañitos. Claro, si ya estamos heridos o estamos lesionados, nos va a costar mucho más, ¿no? Entonces, creo que solamente tiene uso al inicio de la partida. Salvo que tengamos una estrategia muy fuerte a la hora de recuperar fuerza, ¿no? Por ejemplo, no sé, sabemos que nos van a herir, que tenemos a Dooku, entonces con Dooku vamos a recuperar fuerza, por tanto, quizá no nos cueste tanto gastar 2, porque estadísticamente, ¿verdad, ZZKB? Que a ti no te pasó, estadísticamente tiene que salir algún fallo cuando te tiran muchos dados. Yo lo he llegado a usar en una partida cuando me estaba atacando un Grievous a 3 de vida. Y bueno, pues reaccioné, le gasté el punto de fuerza y a ver, en 8 dados efectivamente salió un fallo, le conseguí herir en su turno, así que gané un poquito de tiempo en la partida, no estuvo mal. Después, perhaps I can find new ways to motivate them, ¿no? Es una capacidad innata, no gastamos absolutamente nada, y es que cuando este Vader hiere a alguien, podemos hacer que otra unidad del Imperio Galáctico, Galactic Empire, pueda hacer un dash. No especifica ni rango ni tipo de unidad. Puede ser primaria, puede ser secundaria, puede ser de apoyo. Entonces, bueno, está bien, herimos y podemos hacer que otra unidad nuestra se desplace un poco por la mesa y pueda a lo mejor recuperar y montarse en un punto, salir de cuerpo a cuerpo de una unidad, cositas así, simplemente quitar un pineado y por tanto si luego en cuanto nos haga su cartita que pueda actuar del modo normal, así que está muy bien tenerlo. Y ahora la capacidad de identidad. Que creo que a partir de ahora voy a empezar a hablar primero de la identidad y luego de todas las demás, porque marca mucho, ¿vale? Y esa es una de las razones por las cuales, hasta aquí, digo, me encanta el personaje, ¿no? Hasta aquí me parece un Vader más complejo de usar, tiene sus pros y sus contras, tiene una función de muy de tanque, de ser una amenaza continua en la mesa, que es muy pegajoso, que no puedes quitar, ¿no? Pero cuando llegamos a esta capacidad de identidad, a mí personalmente, por mi estilo de juego, baja un poquito el este. Luego lo vamos a analizar mucho más. Ahora voy a intentar ser objetivo y decir lo que pone y ya. Capacidad de identidad, you cannot hide forever. No te puedes esconder para siempre. Al final de la activación de esta unidad, si Vader no ha herido a otra unidad y la carta de orden de Vader no se encuentra en el deck o en reservas, la volvemos a meter al deck y barajamos. Esto tiene pros y contras, ¿no? Tenemos un personaje muy fuerte que puede volver a ser activado sin necesitar Shatterpoint, por tanto la podemos destinar a otra unidad, esto es positivo, y podemos volver a activar a Vader una y otra vez, incluso podemos destinar, no hacer el daño total, si es que de verdad queremos forzar que Vader regrese al deck, ¿no? Si no, pues nada, atacaremos a una unidad, la dejaremos a 0 de vida y y jugaremos de modo normal. Así que en ese caso podemos contarlo un poquito. Así que bien, un personaje principal que aporta mucho, que tiene mucho poder en mesa. Me gusta lo de la parte de no tener que usar siempre Shatterpoint con él. Y nada, es un personajazo. Veamos sus posturas. Comencemos por la ofensiva. Bueno, la ofensiva, y es porque tira 8 dados a cuerpo, ¿no? Cuando ataca en cuerpo a cuerpo tiramos 8 dados y además su árbol es un árbol de 6 espacios con un daño máximo de 10, pero solamente necesita llegar a 5 espacios para meter todo ese daño máximo. Claro, 8 más los 3 que hemos visto antes, más quizá un focus y ya estábamos suficiente cerca, pueden ser un montón de dados. Y además, si miramos sus pérdidas de ataque en cuerpo a cuerpo, vemos que lo que hace es meter muchos resultados, ¿vale? No aporta muchos críticos, solamente cuando tiene de 2 a 3 o 4 más, mete un único crítico, pero mete un montón de resultados, ¿no? De éxitos en la tirada. Así que al final lo que quiere hacer es como abrumar al rival. Tenemos tantos éxitos en la mesa que el rival no va a poder parar dados. Por tanto, vamos a poder avanzar bastante en nuestro árbol. Y es que con 3 resultados, que saben que a mí me gusta siempre mirar, el primer resultado y el tercero. Con un resultado ya estamos metiendo 2 daños y un extenuado. En el segundo, 2 daños y en el tercero, otros 2 daños. Por tanto, con solamente 3 éxitos, estamos metiendo 6 daños y un extenuado. Nada mal. Y además, en el cuarto ya empieza a tener o un desarmado o un salto, que, ojo, un Vader saltando no está nada mal y no es una locura pensar que se pueda llegar a ese cuarto resultado. Luego, muchísimo más daño. Y en el último, que me parece un detalle maravilloso de diseño,
tiene un desplazamiento, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es la típica imagen de Vader dando golpes con su sable, llega un momento donde agarra con la mano al tipo, lo tira contra la pared mientras él sigue caminando, ¿no? Entonces, para mí, ese desplazamiento en el árbol es cine, es puro cine, me encanta. Bien, porque es ofensiva también, y no, pues bueno, solo vamos a tirar 5 dados en defensa, que no está mal, ojo, no está mal, y tenemos 12 de vida. Y bueno, vamos a curar cuando la activemos, entonces no está mal. Ahora, sus pericias de defensa, de 1 a 2 resultados es un escudo y un crítico del rival lo pasamos a éxito normal, y con 3 más, a lo de antes añadimos un escudo, así que 2 escudos y un crítico a normal. Claro, pero son solo 5 dados, y al ser un personaje tan agresivo, tan ofensivo, normalmente no va a tener un Hunker Token, ¿no? Salvo que lo saquemos muy pronto en la partida y bueno, pues lo llevamos a un punto. Como vive tanto y con un Hunker, a lo mejor defiende un poquito mejor. Pero en verdad este personaje va para adelante, se va a intentar trabar y va a intentar tirar un montón de dados y no se va a curar tanto, ¿no? Entonces hay que saber que nos pueden herir un poquito más fácil si nos ponemos el expuesto después de gastar esa capacidad de tirar más dados y no estamos defendiendo tan bien. Ojo que al final este Vader puede caer. Y ahora llegamos a la de tanque y utilidad, que es la forma 5 Xian. ¿Por qué tanque? Bien, lo primero, tiramos 6 dados de defensa tanto en cuerpo a cuerpo como en disparo. Y en defensa, nuestras pericias es un éxito, es un escudo y una curación. De 2 a 3 éxitos son 2 escudos y una curación. Y con 4 más, 2 escudos, 2 curaciones. Por tanto, vamos a comer mucho daño, sí. Pero entre que vamos a mitigar un poquito con nuestras pericias por escudos y encima nos vamos a curar, tanto estados como daño, es factible que no nos puedan hacer one shot o ni siquiera cuando estemos un poquito tocados, ¿no? Esta es unas pericias que me gustan bastante en un personaje de tanta vida. Por ejemplo, Padme Amidala también tiene curaciones, pero vive 9. Entonces, una curación lo que te ayuda casi es que ya te has lesionado, ya te han herido, pero empiezas a curar a los de alrededor o te quitas estados a ti mismo, porque no te puedes quitar más daño. Pues da igual, ya estás herido, ¿no? Entonces, en un personaje tan fuerte, sirve para curar a los de cerca, pero también a ti mismo y quitarte daños o quitarte estados. Así que me gustan bastante. En la parte ofensiva, lo que nos aporta, y ahora hablaremos de la utilidad, es que tiene disparo a distancia, ¿vale? El otro no tenía, en este sí son 5 daditos, que serían 8 si hemos gastado la capacidad de hacer el dash y tirar 3 dados extra, ¿vale? Porque no pone que esté limitado a cuerpo, es siguiente tirada de ataque. Y en cuerpo a cuerpo son 7, que más 3 son 10, así que 10 está increíblemente bien. No deja de ser una tirada muy buena, y no deja de meter daño. Son en 5 espacios máximos, este árbol tiene 5 espacios, puede hacer 7 de daño máximo u 8 si hemos conseguido meter una pericia, ¿no? Porque por pericia siempre vamos a meter una. Repasemos por qué digo que es utilidad. Bueno, el primer espacio son 2 daños y un desplazamiento. Bellísimo. Y luego tenemos una línea, o sea, una rama del árbol que va a dar curaciones, expuestos y más desplazamientos y un poquito de daño, ¿vale? El daño máximo son 4, 5, 6. Bueno, no está mal, pero la línea de abajo va a aportar un poquito más de daño, son 3, 4, 5, 6, 7, un puntito más, pero nos aporta más desplazamientos, pineado, desarmados y reposicionamiento. Es decir, mucha movilidad para este Vader y a la vez va mitigando las posibilidades que pueda tener el rival metiéndoles estados que duelen, ¿no? Por ejemplo, un Grievous al que le hemos atacado por esta línea y le metemos el desarmado, le va a doler muchísimo porque vive bastante de la tirada y de tener buenas pericias. Por tanto, no está mal. En cuerpo a cuerpo, ¿cómo son las pericias? Bueno, es un crítico en el de 1 a 2 resultados. Con 3 es un crítico y un impacto normal. 4 más, 2 críticos. Bueno, no son las mejores. No son las mejores. Pero creo que como he puesto ahí tanque y utilidad, esta postura quiere confiar en meter al menos 2, 3 dados y conseguir lo que necesitas, que es curaciones y desplazamientos o poner algún estado concreto al rival que te interese. Este personaje, en esta postura, yendo a un objetivo, sabiendo que va a poder meter un desplazamiento en el primero, es casi asegurarte que te vas a quedar en el objetivo y vas a echar al rival. Y como va a ser complicado que hieras porque no tiene tanto daño en este árbol, vas a volver a meterlo al deck. Por tanto, es más o menos fácil controlarlo a través de este árbol mientras no pierdes utilidad y vas a poder meter todos los dados. En el anterior que vimos, si quieres sí o sí mantenerlo para meterlo en el deck, vas a tener que descartar éxitos, ¿no? Sabemos que podemos, aunque tengamos 15 éxitos, que no podemos, ¿de acuerdo? Podemos decidir solamente meter 3, ¿no? Y con muchas, por ejemplo, contra Maul, contra cosas, contra el otro Vader, etcétera, puede ser que nos interese
no meter todos los dados. En este caso con Vader podemos jugar con esto para ya dejo a Vader usado y no lo puedo volver a meter al deck, o lo renuevo al deck para volver a jugarlo una y otra vez mientras que quiera. Y ojo, que ese reposicionamiento tirando 10 dados, pues no es ninguna locura. No es ninguna locura. Sobre todo si estamos combatiendo con que no defiendan muy bien en cuerpo a cuerpo. Ese reposicionamiento final puede hacer que Vader llegue entre el movimiento, el dash, más este reposicionamiento, más los dos desplazamientos, puede ser que llegue lejísimos en la mesa y de pronto ser una preocupación muy muy grande para el rival. Como resumen, creo que es obvio, ¿no? Para la gente que ya conoce el otro Vader, aún no lo hemos analizado en el canal, pero va a llegar prontito, como dije al inicio del vídeo. Es un personaje mucho más complejo de usar. Y solamente por eso me ha motivado tanto de decir, yo que no soy muy del Imperio, por no decir nada, digo, lo quiero usar, ¿no? Quiero ver cómo se puede exprimir a este personaje para ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces, es mucho más complejo de usar porque, por un lado, nos vamos a poner ese expuesto prácticamente siempre, ¿vale? Es muy poco probable que tiremos un montón de dados y no salga ningún fallo. Entonces, vamos a estar expuestos. Y estar expuestos, hay personajes rivales que se pueden beneficiar muchísimo. Quizás no de hacer un one shot, porque un Grievous que me atacó con todo no me lo consiguió bajar, porque me hacía 11 de daño máximo. Pero en cuanto esté un poquito tocado, ya hay personajes que entran en el rango de, sí, me pueden hacer casi un one shot a este Vader. Y eso duele. Eso duele. Por tanto, hay que tener mucho cuidado cuando usamos esta capacidad. Sí, más dados siempre es muy positivo en este juego porque controlamos mucho más la aleatoriedad para conseguir ciertos resultados, pero por otro lado nos puede poner en una posición un poco compleja, y es en cuanto ya está herido todo empieza a costar un poquito más, ¿no? Y eso de poder mover unidades fuera de turno está muy bien, ¿no? O sea, poder herir a alguien y hacer que una unidad del Imperio Galáctico haga un dash de verdad puede ser partida, ¿no? O sea, creo que todos tenemos claro en Shatterpoint que el movimiento gana partidas, entonces que él pueda traer esto a una unidad amiga es muy bueno y es algo que no tiene el otro Vader. Ahora bien, hablemos de la capacidad de identidad. He jugado 2 partidas, como les he dicho. Ahora les mostraré las listas. Y en las 2 partidas yo ya opinaba desde la teoría, por WhatsApp, Discord, invitadísimos a que se sumen a hablar de Star Wars Shatterpoint con más gente. Yo ya opinaba que esto tiene muchos problemas, ¿vale? Para mí, y voy a usar un término que creo que mucha gente conoce, es un win more, ¿no? Cuando te viene bien que Vader regrese al deck una y otra vez y sacar valor a una unidad que puede ir dejando a cosas heridas, desplazándose por la mesa, sacando a gente de objetivos. Te viene bien cuando tus otras unidades están en objetivos y estás ganando la partida. O sea, cuando controlas objetivos. Porque ¿de qué te sirve no tener 2 objetivos? Que el rival te está haciendo un 4-2, por ejemplo, y volver a activar a Vader. Y otra vez. Y otra vez. Nada, el rival te va a seguir metiendo a las manos un 3-2. Porque solamente tiene capacidad de... Bueno, podía pegar en un objetivo para ganar ventaja ahí y luego desplazarse a otro y meter cuerpo. Entonces, bueno, puedes tener impacto en 2. Pongamos que un turno consigues recuperar un poco la ventaja, pero luego el rival empieza a meter otros cuerpos, recupera unidades que estaban heridas, mete cuerpos en objetivos y te toca volver a sacar a Vader. Y a lo mejor Vader no siempre va a tener la capacidad de sacar de los puntos o de herir. Entonces llega un momento donde es un win more. Te va muy bien cuando tienes unidades muy fuertes en mesa, que aguantan, que sabes que pueden recibir cargas, ya entienden, ataques del rival, que a lo mejor tienen steadfast, que viven muchísimo. Ahí sí te puede rentar. Pero si no, si la partida te va mal, si el rival te ha metido suficientes cuerpos, si te ha desplazado porque tiene un montón de formas de desplazarte y tú estás perdiendo el control de los objetivos, que Vader regrese al deck, en mi opinión, es algo negativo. Hay un debate muy grande, ¿no? Sobre todo con gente que no le gusta Shatterpoint o quiere hacer de menos al juego, ya sea con malicia o sin malicia, o sea, puede ser que gente llegue a probarlo y diga, no es mi estilo. ¿Por qué? Una de las razones que dicen es la aleatoriedad de no poder elegir lo que puedes hacer en mesa, ¿no? Que dependamos de unas cartas, sacarlas y jugarlas. Vader interfiere en esto. Y si ya es algo negativo, efectivamente, no poder tomar la decisión que tú quieres siempre en mesa, estás obligado a cartas y tener fuerza para poner en reserva, si no puedes hacer esto, y es algo negativo, y creo que más algo negativo es un hándicap con el que tenemos que jugar, ¿no? El que tenemos que tener en cuenta siempre que estemos jugando una partida. Que Vader se entrometa en esto es negativo. Es negativo salvo que vayas ganando la partida. Un win more. Por tanto, en mi opinión, o haces un Strike Team
que de verdad se aproveche muchísimo de esta parte negativa de Vader y por tanto lo puedas convertir en algo positivo a tu favor, o este Vader va a dar muchísimas derrotas. Ojalá me confunda y haya muchísimos strike teams posibles, pero creo que a día de hoy, con lo que ha sacado la empresa Atomic Mac Games al juego, a día de hoy es complejo sacar un deck que de verdad juegue muy bien en torno a esta capacidad de identidad de Vader. Vamos a ver algunos strike teams. Bien, el primero que yo creo que sale es meter inquisidores con la cajita entera de Vader. Entonces, como todos son también del Imperio Galáctico, Vader va a poder hacer que si hiere puede mover a cualquier unidad. El sargento puede hacer que el quinto hermano también tenga ese movimiento adicional para poder, ¿no? Con esa capacidad táctica. Por tanto, esta lista pinta bien. A veces los inquisidores adolecen de no tener mucho daño, entonces que Vader llegue y golpee a alguien a punto de matarlo, ¿no? A punto de herirlo, para que luego ellos lleguen más tarde y lo rematen, nos viene bien. Además, el quinto hermano y el gran inquisidor, más o menos, sobre todo el quinto hermano, defienden bien, pueden aguantar, y algo importante, cuando están en objetivos, en caso de empate, ganan el objetivo. Entonces, esta lista puede funcionar. Si no nos gustan los Stone Troopers de coste 4, podemos meter a la otra hermana, ¿de acuerdo? Entonces ganaríamos un Inquisidor extra y hay un poquito más de combo y sacaremos un poquito más de partido a la tercera hermana. Estas dos cajas juntas funcionan bien, o sea, creo que pueden competir bien, aunque adolecen de que si delante no tienen usuarios de la fuerza, no van a recuperar mucha fuerza. La parte buena es que Vader la recupera. Entonces, esta lista yo creo que puede funcionar bastante. Y ahora empezamos un poquito con la magia. Esta lista es la que yo he estado probando, más o menos con algunos cambios, y ahora haría un cambio extra, ¿vale? He jugado 2 partidas con ella. Bueno, miento. Una partida fue la cajita de Vader entera, con los Stormtroopers y toda la parte de la derecha, con Bane, Jango y los Bounty, ¿vale? ¿Cuál es la idea? La idea es aprovechar el daño fuera de turno de Cad Bane y de Jango Fett, ¿vale? Jango Fett con esa reacción que tira 5 dados y lo que salga es lo que te entra. Y Cad Bane que paga 1 de fuerza y si estás a rango 4 te mete 2 dañitos. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es sí conseguir herir al rival para ganar Momentum Tokens y hacer que pierda valor en objetivos, pero a través de las reacciones. Es decir, Vader ataca a una unidad, la deja a 2 de vida, Cad Bane reacciona, mete 2 daños. Vader regresa al deck y Bane gana fuerza porque él hirió a alguien, gana 2 de fuerza, gana el Momentum Token, se puede curar en área, ¿vale? Y además eso hace que el rival pierda cuerpos en objetivos, no puede controlar objetivos, ¿no? Boushh, bueno, Boushh tiene una capacidad que si él hiere una unidad primaria, ¿vale? O el rival paga fuerza o vamos a mover más el tokencito. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Lo dejamos muy tocado gracias a Vader y Boushh llega y remata. Por tanto, creo que la idea es buena, ¿vale? Los Bounty Hunters tenían dos utilidades. Una, seguir aportando a recuperar fuerza, y es cierto que en las partidas que he jugado nunca me ha faltado la fuerza, porque de un modo u otro acabo hiriendo, y Vader podía hacer lo que quería, ¿vale? O sea, eso sí que no me ha costado. Boushh podía gastar la capacidad de 2 de fuerza para sacar a alguien del punto. Jango podía hacer sus mega jugadas de 20.000 saltos y tirones. Eso, de verdad, no ha sido un problema jugar con la fuerza en esta lista. Pero creo quizá que los Bounty pueden sobrar y habrá que meter al quinto hermano. ¿Por qué? Por eso de tener a alguien en un objetivo que pueda aguantar y que no dependa de refrescar el deck para poder entrar ahí. Además, Darth Vader, si hiere, le podría hacer ese dash para ocupar otra vez un objetivo del que nos han echado, mover a un objetivo que no hemos llegado, lo que sea, ¿no? Creo que se entiende. Lando y R2 es un poco mixto, ¿no? Por un lado, aporta esa parte de aguantar, porque como su carta esté en el deck, no le pueden disparar, así que ayuda a que Vader tenga un poquito más de libertad de seguir haciendo cosas, porque obligamos al rival a venir cuerpo a cuerpo y echarnos, pero creo que sería mucho mejor lograr meter un Imperial ahí. En un futuro meter un Imperial creo que va a ser mucho más valioso. La parte buena también de los Bounty Hunters es que le podemos dar la palabra clave de espía y por tanto Boushh puede hacer que puedan hacer ese avanzar, ¿no? Y podemos darle movimiento también fuera de turno. Creo que tiene futuro esta lista. Tengo que probar un poquito más, tratar de jugar un poquito mejor a Cad Bane. Y yo creo que puede tener futuro, sobre todo cuando me den una unidad imperial más para cambiar a Lando y a R2. Eso sí, tiene que costar 3. Vamos a ver qué sale. Yo confío que algún clon de estos, o de Eden Versio, ¿no? Alguno de estos puede entrar ahí. Pero creo que esta lista tiene futuro. Y ahora, la que creo que
la lista más fuerte, ¿no? La lista más fuerte, pero sin ninguna duda. ¿Quién aguanta mejor en un punto que Dooku? Yo creo que nadie. Y más si tiene Magna Guarda cerca. Y además la Magna Guarda sola, como vive 10 y como puede ser reposicionada luego con Dooku, va a poder otra vez entrar en puntos, fuera de turno. Entonces, Jango va a poder sacar a gente, puede aguantar en puntos. Los Stone Troopers va a poder mover. O sea, tiene un montón de cositas esta lista que creo que funcionan muy bien. Yo, el único cambio que haría para mejorarla aún más, aunque ojo con la fuerza, sería quitar a los Stone Troopers de unidad de apoyo y meter al quinto hermano. De tal modo que ganamos otra unidad más que tiene desplazamiento sin dados y que puede quedarse en un punto y aguantar entre el Steadfast, la protección, el empujón con la fuerza. Creo que esa lista es la lista más fuerte a día de hoy que se puede hacer, controlando a Vader, ¿vale? Seguramente habrá partidas que lo prueben y ¡buah! Es que me ha salido increíble porque el rival no me consiguió sacar con una lista X y yo conseguí, seguramente, pero de un modo consistente, ¿vale? Con 5, 10 partidas, creo que esta lista, quitando a los Stone Troopers y metiendo al quinto hermano, creo que puede ser la mejor lista que se pueda sacar. ¿Por qué? Porque tienes tres unidades que son tier S, Dooku, Jango Fett y Magna Guard. Ya sé que a Dooku le puse en tier A+, porque estaba Vader en el tier S y quería dejar solamente a uno, pero creo que cada vez más Dooku es un tier S de manual, vaya. Tienes 3 unidades de tier S, tienes a Darth Vader, que es un miniaturón, esa es una pedazo de unidad, y luego tienes otras unidades que puede ser con el quinto hermano o con esta caja, pensando esta caja, puse esta caja porque es más barato, ¿no? Porque ya sería meter una tercera caja. Pero solo con 2 cajitas, esta creo que es la lista más fuerte. Si ya tienes los inquisidores, metes al quinto hermano y se convierte en algo durísimo, durísimo, durísimo de jugar en contra. Y hasta aquí. Me gustaría muchísimo saber su opinión, ¿vale? Quiero que me cuenten cuando tengan 2, 3 partidas cuál es su experiencia con Darth Vader. Así que si ven este vídeo y aún no han jugado partidas, por favor les invito a regresar, a que dejen su opinión en comentarios para que más gente se nutra. Creo que, no quiero llamarme pesimista, pero es que es muy lejos de mi estilo de juego. A mí me gusta tener mucho más control y utilidad en mesa. Y este Vader traía más utilidad que en el otro, en el sentido de puedo desplazar, puedo tener más movilidad de otros modos. Pero la parte negativa del control de órdenes es muy duro. Es muy, muy duro. Pongamos un ejemplo muy claro, ¿vale? Y sé que esto es lo fácil. Poner el ejemplo que más me beneficia para potenciar o respaldar mi opinión. Y es que te sale muy prontito Vader, ¿de acuerdo? A lo mejor segunda activación, a lo mejor no llegas a atacar a nadie, pero no quieres guardar, no quieres perder mucha fuerza, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor ya has gastado haciendo una mega jugada con Jango. Bueno, llevas a Vader a un punto, ¿vale? Como no ha atacado a nadie, o sí, pongamos que ha atacado a alguien y no lo ha herido, ¿vale? Lo metemos al deck, barajamos, va el rival, nos recupera el punto y ahora nos toca a nosotros. Y sacamos a Vader. Y de pronto tenemos a Jango y a Vader solitos, tenemos todo el resto del ejército de nuestro strike team detrás y el rival ya ha avanzado 2, 3 unidades a la línea central. Pongamos que Vader llega y logra herir a alguien, ¿vale? Que vuelve a atacar al siguiente, ok. El rival trae su cuarta unidad. Nosotros solo tenemos 2 en la línea central. Por tanto, es bastante fácil que muy rápido perdamos potencia en la línea del centro y a lo mejor no tengamos capacidad de llegar con otras unidades que estén en nuestra zona de despliegue y poder llegar a desplazar y meter cuerpos en los objetivos. Así que es que puede salir muy mal. Puede salir muy mal. Otro ejemplo que a mí me ha pasado. Se me queda al final del deck. No queda nada a lo que poder atacar y poder hacer un one shot o poder herir. Entonces voy a tener que atacar algo que de pronto sé que no hiero o ya está herido. Así que ataco, o sea, activo a Vader, ataca o simplemente mueve, lo meto al deck. El rival reacciona y me hiere algo, me saca de un punto. Yo tengo que volver a sacar a Vader. Y a lo mejor ese Vader sigue sin poder llegar a atacar o hacer un one shot a algo. Por lo que sea, ¿no? O lo intenta y no lo logra. Lo vuelvo a meter al deck. Y el rival ya ha refrescado el deck y va a volver a poder acceder a activaciones potentes, incluso la carta de Shatterpoint, y poder elegir la mejor activación posible en ese momento. Y nosotros seguimos teniendo a Vader ahí. Ya sé que es la parte más negativa, ¿de acuerdo? ¿Cuándo creo que es mejor Vader que salga? Bueno, cuando ya hemos tenido unidades que han podido activar antes que él, han podido dejar bastante tocadas a algunas unidades del rival,
y por tanto llegamos, la rematamos con Vader, entra al deck. Es una partida normal de Shatterpoint, podemos desplazar a una unidad, perdón, hacer dash con una unidad imperial. Ahí está el punto bien. Refrescamos el deck con el control de la mesa más o menos bien, ¿no? En objetivos, controlando bien, algunas unidades del rival heridas. Y ahí es cuando, con la partida controlada, Vader puede, si quiere, aparecer una y otra vez si lo necesitamos, ¿no? Ese es el mejor escenario. Pero claro, el rival juega. Y de pronto empieza a irnos cosas. O me empieza a sacar de objetivos. Entonces, repito, a mí esto a mí no me encanta. A mí no me encanta, pero la parte bonita es que es un reto. Y eso es lo que sí me gusta y por eso voy a seguir jugando a este Vader de forma casual, en retas así que vayan saliendo, para ver si doy con la tecla de un Strike Team que funcione bien. Me gustaría mucho que más gente les lea a ustedes en base a la experiencia, no desde la teoría, no desde casa, no desde ver... Bueno, si han visto partidas, puede ser que sí, pero lo mejor es que ustedes lo hayan experimentado, que hayan jugado con él y que puedan decir, pues Alejo, a mí me pasó esto, ¿vale? Teniendo en cuenta que, bueno, una partida entre 1000. Yo he tenido dos partidas y las dos partidas me ha ido un poquito regular. Gané una, perdí otra. Me ha ido un poquito regular con esto. Me ha costado mucho, ¿vale? Pero bueno, quizá luego en un futuro tenga partidas muy buenas donde de verdad pueda tener mucho más control de lo que hace Vader y pueda funcionar mejor en mesa. Así que yo en un futuro, como les dije, analizaré el siguiente, al otro Vader, al Jedi Hunter, y traeré un vídeo comparándolos y entrando mucho más en profundidad y en experiencias. Y ojalá pueda traer a alguien que juegue mucho Vader para que también nos pueda dar su mirada, ¿de acuerdo? Así que gracias, gente, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo analizando a los Stormtroopers. Chao.